¿cómo se dice? Cuando los que seguimos la trayectoria sobre el Catecismo Mayor, ya estamos en la segunda parte del resumen de la historia, ya del Nuevo Testamento. Ayer nos quedamos con la muerte de los inocentes y la huida de Egipto, ¿verdad? Entonces, ahora seguimos con la disputa de Jesús en el templo. Llegado Jesús a los 12 años, lleváronle sus padres a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua, que duraba 7 días. Acabadas las fiestas, partiéndose a Nazaret María y José. Pero Jesús, sin que ellos lo supiesen, se quedó en Jerusalén. Tras un día de camino lo buscaron en vano entre los parientes y conocidos. Regresaron enseguida afligidos a Jerusalén. Y hallándole al tercer día en el templo, sentado entre los doctores, oyéndoles y preguntándoles, la madre dulcemente le preguntó, ¿por qué se había hecho buscar así? La respuesta que dio Jesús fue la primera declaración de su divinidad. ¿Y por qué me buscabais? ¿No sabías que me es preciso estar en las cosas que son de mi Padre? Tras esto, volviéndose con ellos a Nazaret, desde este punto y hasta la edad de 30 años, nada particular nos cuenta el Evangelio, resumiendo toda la historia de aquel tiempo en estas palabras. Jesús vivía obediente a María y a José, y crecía en edad, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Por el hecho de haber pasado Jesús en Nazaret del tiempo de su vida privada, fue llamado más tarde Jesús el Nazareno. Seguimos. ¿Sí se mira ahí? Bautismo de Jesús y su ayuno en el desierto. Juan, hijo de Zacarías y de Isabel, destinado por Dios, como se le dio para ser el precursor del Mesías y preparar a los judíos a que le recibiesen, habíase retirado al desierto a hacer vida penitente. Llegando el tiempo de dar principio a su misión, vestido de pieles de camello y al cinto un ceñidor de cuero, salió a las riberas del Jordán y comenzó a predicar y bautizar. Su voz era: «Haced penitencia, porque se acerca el reino de los cielos». Un día presentóse entre la muchedumbre del pueblo Jesús, que llegando a la edad de 30 años debía empezar a manifestarse al mundo. Juan, que le reconoció, quiso al principio excusarse, pero vencido luego por el mandamiento de Cristo le bautizó. Y he aquí que apenas salió Jesús del agua, abriéndose los cielos, y el Espíritu Santo en figura de paloma bajó sobre él, y se oyó una voz que decía: «Este es mi Hijo muy amado». Recibido el bautismo y guiado por el Espíritu Santo, fue Jesús al desierto, donde pasó 40 días y 40 noches en vigilias, ayunos y oración. Entonces fue cuando quiso ser tentado del demonio en varias formas, para enseñarnos a vencer las tentaciones. Permítame. Los primeros discípulos de Jesús y su primer milagro. Después de esta preparación, Jesús, para dar comienzo a su vida pública,
volvió a las riberas del Jordán, donde Juan continuaba predicando. Al verle venir, exclamó: He aquí el Cordero de Dios que ha de quitar los pecados del mundo. Por este y otros testimonios en favor de Jesús repetidos el día siguiente, 2 discípulos de Juan resolvieron seguir al Divino Maestro, quien aquel día los retuvo consigo. Uno de estos, por nombre Andrés, encontrase con su hermano llamado Simón. Le llevó a Jesús, que mirándole al rostro le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, en adelante te llamarás Pedro. Y estos fueron sus primeros discípulos. Otros muchos, o llamados por él, como Santiago, Juan, Felipe, Mateo, o movidos por sus palabras, se resolvieron a seguirle. A los principios no se quedaban de continuo en su compañía, sino que después de oír sus razonamientos, volvían a sus familias y quehaceres. Solo algún tiempo después lo dejaron todo para no abandonarle jamás. Con algunos de aquellos fue una vez convivado a unas bodas de Caná de Galilea, a las que también había sido invitada su madre María. Esta fue ocasión en que, por intercesión de su Madre Santísima, mudó un gran cantidad de agua en exquisito y regalado vino. Este fue el primer milagro de Jesús, por el que Él manifestó su propia gloria y confirmó la fe a sus discípulos. En la elección de los 12 apóstoles, de entre estos discípulos escogió también a 12, que llamó apóstoles para que estuvieran siempre con él y para enviarlos a predicar, a saber, Simón, a quien había dado el nombre de Pedro, a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan, que eran los hijos de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo del Alfeo, Judas Tadeo, Simón Cananeo y Judas Iscariote, el que le entregó. Por cabeza de los apóstoles escogió a Simón Pedro, que habla de ser luego su vicario en esta tierra. La predicación de Jesús. Acompañado de los apóstoles y otras veces precedido de ellos, recorrió por espacio de 3 años toda Judea y Galilea, predicando su evangelio y confirmando su doctrina con infinito número de milagros. De ordinario los sábados entraba en las sinagogas y enseñaba, aunque si se ofrecía ocasión y coyuntura, no se desdeñaba de dar sus enseñanzas en cualquier sitio. Leemos, en efecto, que las turbas le seguían y que él no solo predicaba en las casas y en las plazas, sino también al aire libre, en los montes y desiertas a las orillas del mar, y desde el mismo mar, subido en la navecilla de Pedro. El célebre sermón de las 8 bienaventuranzas se llama cabalmente Sermón del Monte, por el lugar donde se pronunció. No menos predicaba con el ejemplo que con las palabras. Admirados de su larga oración, le suplicaron un día a sus discípulos que les enseñase a orar, y Jesús les enseñó la sublime oración del Pater Noster, del Padre Nuestro, por varias razones, y entre ellas para acomodarse a la capacidad de la mayor parte de su auditorio y a la índole de su pueblo orientales, servíase ordinariamente Jesús en sus enseñanzas de parábolas o semejanzas. Son sencillas y sublimes las del hijo pródigo, del samaritano, del buen pastor, de los 10 talentos, de las 10 vírgenes, del rico Epulón, del mayordomo infiel, del siervo que no quiere perdonar,
de los remeros de la viña, de los convidados a la boda, del grano de mostaza, del sembrador, del fariseo y el publicano, de los obreros, de la cizaña y otras muy sabias de los buenos cristianos que asisten a la explicación del Santo Evangelio que se hace los domingos en las parroquias. Efectos admirables de la palabra y del poder del Redentor. Comúnmente, después de sus discursos, le presentaban enfermos de todas clases, mudos, sordos, tullidos, ciegos, leprosos, y él a todos les devolvía la salud. No solo en la sinagoga iba derramando sus gracias y mercedes, sino en cualquier lugar donde se hallaba. En presentándose ocasión, socorría a los desgraciados que en gran número le llevaban de toda Palestina y de las regiones de las comarcas, esparciéndose hasta la Siria la fama de sus milagros, llevándole especialmente poseídos del demonio, de los cuales había no pocos en aquel tiempo, y él los libraba del espíritu maligno, que salían gritando: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios». 2 veces, con unos pocos panes milagrosamente multiplicados, dejó hartas y satisfechas a las turbas que le seguían por el desierto. A las puertas de la ciudad de Naín resucitó al hijo de una viuda que llevasen a enterrar, y poco antes de su pasión resucitó a Lázaro, que hedía ya en la sepultura, pues era muerto de 4 días. Infinito es el número de milagros, muchos de ellos famosísimos, que obró en los 3 años de su predicación, para demostrar que hablaba como enviado de Dios, que era el Mesías esperado por los patriarcas y vaticino por los profetas, que era el mismo Hijo de Dios. Tal se manifestó en su transfiguración por el resplandor de su gloria y por la voz del Padre, que proclama a su Hijo muy amado. A la vista de tales milagros, muchos se convertían y le seguían, muchos aclamaban y alguna vez le buscaron para hacerle rey. Así terminamos. Ya mero terminamos la segunda parte del Catecismo Mayor de San Pío X, la segunda parte del resumen de la historia del Nuevo Testamento. Mañana, o si Dios nos permite, más bien el lunes, ¿verdad? Si Dios nos permite, damos por concluido la segunda parte del Nuevo Testamento. Entonces, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que viva Cristo Rey, que viva María Santísima. Y estamos a 5 hojas para poder terminar todo el Catecismo Mayor de San Pío X. Gracias por su paciencia, gracias por su amor a Dios. Mantengámonos firmes en su doctrina, magisterio, credo, sacramentos, mandamientos y evangelio, y sigamos rezando por todos esos herejes. Dice Roberto Campos: aquí tengo mi catecismo listo. Me encanta que sigan buscando a Dios, y sé que no estamos aquí de verdad juntos, pero ustedes ahí en su casita van mirando lo que se está leyendo. Gracias por aprender con nosotros. Nosotros, por gracia de Dios, tratamos de aprender día a día, y este es el resumen de la santa historia del Nuevo Testamento. Viva Cristo Rey, viva María Santísima, que pasen una santa y bendecida noche, y nos despedimos así. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes.
Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que viva Cristo Rey y viva María Santísima. Y recuerden, la Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora. No hay nada que temer, vence al mundo, demonio y carne. Guerra, guerra contra Lucifer, que vence al mundo, demonio y carne. Guerra, guerra contra Lucifer. Estamos llamados a hacer ¿qué? Vencer al mundo, demonio y carne, y hacerle guerra, no a las personas, sino a Lucifer. Entonces, viva Cristo Rey, viva María Santísima. Y primero Dios, nos vemos el lunes, si así Dios lo quiere,